pasamos a ver nuestra guía de código limpio para ver acerca del testeo de las pruebas. Cosas que tienes que tener en cuenta, pues bueno, las pruebas son importantísimas, muy, 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 muy importantes. Lo suyo es que tengas la mayor cantidad de pruebas que sean correctas, la mayor cantidad de código que puedas que tenga cobertura de código. Deberías de tener eso, una buena herramienta de testeo y una buena herramienta de cobertura de código. Busca el que veas que es adecuado para tu equipo e intenta escribir pruebas para cada función, para cada módulo, para cada nueva funcionalidad que te pidan. Si entregas código y tienes una gran cobertura de código, vas a tener una mayor seguridad de que lo que estás haciendo es correcto y de que no se va a pasar a un entorno de producción y vas a tener luego el problema de que quien lo testea sea tu cliente. Las pruebas automatizadas son mucho más rápidas que las pruebas manuales. Puedes utilizar TDD, que es el desarrollo guiado por pruebas, pero si aún así no utilizas TDD y escribes primero el código, pues luego después escribes las pruebas. Hazlo porque va a ser mucho mejor para ti, para el desarrollo del producto, para los cambios, para todo lo que pueda venir. Concepto único de prueba, pues bueno, debes de probar una única cosa por test. Esto, como siempre, principio de responsabilidad única, la S de Solid. Debería de tener test, pues eso, que prueben una única cosa. Un test de este estilo que dentro del test estás haciendo varias comprobaciones, pues bueno, pues lo que ya hemos dicho muchas veces, si lo puedes separar, métodos separados, cada uno con un nombre más claro y cada uno que haga su prueba, su contexto y su comprobación de lo que quieras ver. Voy a hablaros, aunque sea un poquito, de lo que es TDD. TDD es un proceso iterativo en el que vamos pasando por una serie de pasos. TDD es desarrollo de software guiado por pruebas. Escribes primero las pruebas y luego a través de las pruebas vas escribiendo código y vas refactorizando. Se suelen utilizar las pruebas unitarias. Primero se prueba que lo que haces falla. A continuación implementa el código que hace que la prueba pase de la manera más satisfactoria que pueda, de la manera más corta. Y después ese código lo vuelves a repetir y vas probando si falla o si ha quedado limpio. Así vas repitiendo el proceso iterativamente. La idea de esto es que el código esté limpio y que funcione. Esto lo que nos va a dar es una garantía de que estamos cubriendo nuestro código con pruebas y si estas pruebas están muy en consonancia con los requisitos que nos piden, pues bueno, cuando las pruebas pasen, si están en consonancia con lo que nos han pedido, pues vamos a tener un código que funciona. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Pues hay que elegir un requisito que nos va a dar un conocimiento del problema, de lo que tenemos que implementar. Escribimos una prueba, que es escribir la prueba para el requisito, tienes que entender claramente las especificaciones y los requisitos de la funcionalidad por implementar. Así que tienes que tomar un poco la perspectiva del cliente, considerando el código a través de las interfaces que va a utilizar nuestro cliente. Vas a tener que verificar la prueba que está fallando en principio, porque bueno, si ya estaba implementado, pues ya funcionaba, pues ya está, pero en principio no tienes nada implementado y falla. Escribes tu primera implementación. Esto tienes que hacer lo más sencillo que puedas. Tienes que utilizar el principio que también expliqué en mi curso de patrones y Solid. Tienes que utilizar keys, tienes que hacerlo lo más simple y sencillo que sea posible. Ejecutar las pruebas y vemos si todo ya funciona correctamente. Y si funciona correctamente, pues empezamos a hacer nuestra refactorización. Eliminamos código si hemos metido código duplicado, haces un pequeñito cambio, vuelves a pasar tus pruebas, otro pequeño cambio
y así sucesivamente. Puede llegar un momento en el que te actualicen la lista de requisitos o eliges otro requisito y dices, pues voy a hacer otra prueba. Pues así sucesivamente tendrías que ir haciendo paso a paso. ¿De acuerdo? Características, pues que gracias a esto vamos a escribir solo el código que nos hace falta. Esto de Yagni también lo vimos en mi curso de Solid, patrones y diseño. Escribes el código mínimo, no escribes cosas que no es lo que te han pedido. También esto conseguimos que confíes en tu código, porque si tus tests pasan y está todo en verde, está todo ok, pues bueno, en principio no deberías de tener problemas. Esto también lo que nos permite es, ya que hemos visto todas estas técnicas de refactorización, es que si tienes todo tu código con tantas pruebas, el día que por lo que sea te dé por hacer un cambio muy profundo, bien por refactorización o bien porque te han pedido un cambio de requisitos que te hace tocar media aplicación, pues cuando toques y termines, va a llegar un punto en el que vas a pasar tus tests y te va a decir qué partes has roto y vas a poder ir arreglándolas poco a poco o cambiando esos tests porque ha cambiado la funcionalidad, que es también una posibilidad. Ventajas, vas a tener que utilizar menos el depurador y vas a tener más calidad. En principio las tests son más rápidos que si tienes que levantar el Visual Studio, levantar un navegador porque tengas que hacer pruebas con un navegador. Va a poder tocar sin miedo, sin romper cosas. Cuando encuentres un bug, por ejemplo, pues te puedes hacer un test que lo reproduzca, ese bug, arregla el código y gracias a esto vas a conseguir que ese bug no se vuelva a repetir. Esto nos ha pasado muchas veces que tenemos algún bug que encontramos, lo arreglamos y como no tenemos test ni nada, pues el día de mañana, por lo que sea, alguien o revierte los cambios o vuelve a tocar y el mismo bug que se había arreglado vuelve a aparecer. Y esto de cara al cliente, pues es bastante feo. Por ejemplo, imagínate que tenemos vamos a hacer un validador de email. Tenemos una clase sin implementar como la siguiente. Vamos a definir una serie de pruebas que se nos van a ocurrir, como la siguiente. Entonces tendríamos un proyecto con nuestra batería de test, ¿de acuerdo? Tenemos email que se nos han ocurrido que pueden ser correctos y tenemos una serie de email que pensamos que van a ser incorrectos. Es lo que se nos ha ocurrido. Se nos pueden ocurrir muchísimos más casos. Cuantos más casos tengamos, más extremos, más que se nos salgan por el extremo superior, por el extremo inferior, mejor. Que hay un caso que no hemos testeado y el día de mañana viene y nos sale y lo añadimos a nuestra batería de pruebas donde corresponda, ¿de acuerdo? Ejecutamos los tres con nuestro explorador de test y en principio nos debería de petar porque no hemos hecho ninguna implementación como hemos visto anteriormente. Vamos a intentar hacer una implementación, vamos a hacer el código mínimo que pasaría la prueba. Si me pasa un email vacío o es nulo, pues evidentemente no es válido. Utilizando esta librería de Data Annotation ya tenemos directamente, gracias a Microsoft, este tipo de validaciones. No tenemos que hacer como se hacía, o por lo menos yo he hecho alguna vez, expresiones regulares. Simplemente hacemos esto y es tan sencillo como esto y ya tienes la validación de tu email. Como ya hemos hecho esto, volvemos a ejecutar los tests y ahora resulta que tenemos verde, con lo cual nuestra batería de pruebas pasa. Estamos seguros de que esto funciona y podríamos hacer refactorizaciones. Pues no había mucho código que refactorizar, pero bueno, dices, pues vamos a juntar lo que teníamos con el if ahí, lo vamos a juntar de esta manera para que no tengamos ese if y dejar el código más cortito. Pues volvemos a ejecutar los tests y todo debería de seguir verde porque hemos hecho una refactorización muy sencilla que en principio no debería de romper nada. Si hay más casuísticas, pues lo que he dicho, las vamos añadiendo. Esto también de los tests, tenerlos, nos viene muy bien para procesos de integración continua, para estar seguros de que desplegamos versiones que están con test y que todo funciona y que no hemos roto nada. ¿Cómo sabes que algo tiene test? Pues para esto yo lo que utilizo es la herramienta que ya he hablado anteriormente, que es Resarpes. Tiene una opción para identificar sobre una solución que tú tengas o un proyecto que deseemos, pues qué partes de tu código tienen test y cuáles no. Este es un ejemplo sobre un proyecto. Tiene una herramienta que es de cobertura de código en la cual
te señala, por ejemplo, sobre este proyecto, pues que este método tiene este porcentaje de cobertura, que aquí no tiene nada y que el total de la solución es este, ¿de acuerdo? Sobre una solución entera, pues lo mismo, te sacaría todos los proyectos y proyecto por proyecto te iría diciendo qué proyectos tienen más o menos cobertura. Esto lo podrías ir abriendo y te iría diciendo tanto por clases como por métodos qué es lo que tiene o qué es lo que no tiene. Esto es cuántas líneas tienes, cuántas no. También sobre código en sí. O sea, tú coges y le dices, pásame la cobertura de código y me dices qué clases, qué líneas, cuáles sí, cuáles no. Esto viene muy bien porque a mí me ha ocurrido en alguna ocasión de que pensaba que había hecho test de todo y a lo mejor me había marcado alguna línea en la que, por lo que sea, a lo mejor no me había dado cuenta o lo había añadido una persona después, tienes un condicional y estabas probando solo esa parte del condicional. Bueno, en este caso no, porque está marcada en roja, perdón. Por lo que sea, estás probando esta comprobación, si la has comprobado, has entrado por aquí, pero nunca has hecho un test que pase por aquí y no sabes el resto de tu código cómo va a funcionar. Pues esto es una cosa que está muy bien tenerla para saber, conforme va evolucionando el código, qué partes tienes que testear. Y esto ya para finalizar, BDD. El BDD es el desarrollo guiado por el comportamiento, que es una ampliación, digamos, del TDD, que es lo que he contado hasta ahora. Combina con otra idea de desarrollo de software y análisis de negocio para proporcionar un proceso y una serie de herramientas con la intención de mejorar el desarrollo del software. En BDD, más que probar, como hemos visto anteriormente, pruebas unitarias, que es pruebas de unas partes más pequeñitas, lo que vamos a probar más bien son como escenarios. Vamos a probar comportamiento de clase a la hora de cumplir ciertos escenarios, los cuales pueden estar compuestos de distintas clases. Nos ayuda a centrarnos comparativamente con el TDD en lo que es verdaderamente importante para el negocio. Y si generamos estas pruebas con un lenguaje concreto, nos puede servir incluso a la hora de hacer test de aceptación. En el TDD teníamos una serie de pasos y en este tenemos este tipo de pasos. Tenemos el dado, el cuándo y el entonces. Más o menos así es como se define este tipo de test. El dado es los pasos necesarios para poner el sistema en un estado en el que queremos hacer nuestro test. El cuándo es la interacción del usuario, cuando ocurre algo, cuando se acciona la acción que quiere hacer el usuario, lo que queremos testear. Y entonces sería el resultado, los cambios que va a dar nuestro sistema para ver si es lo deseado o no. En cierto modo es muy similar a lo que hemos visto en TDD. Este es el framework que suelo utilizar yo cuando hago test de este estilo. Se llama Machine Specification y bueno, es parecido al TDD, pero bueno, tiene algún tipo de cambio. Lo que habíamos visto anteriormente, dado un contexto, pues con nuestro contexto que sería de este estilo, como ocurre cierta cosa, en este caso un usuario se quiere autenticar, entonces pasarán X cosas. Así es como se utiliza, o sea, así es como se escribe en este tipo de test. Con esto pues ya finalizamos esta parte de test y en la siguiente lección vamos a ver una guía de código limpio para temas de concurrencia.